llegamos a la penúltima clase de Primera de Samuel. Y hoy día vamos a ver 3 capítulos, que en el fondo es lo último que nos habla el libro acerca de David. La próxima semana vamos a ver los capítulos 28 y 31, que es lo último que se habla de la triste historia de Saúl. ¿Ya? Como vimos en la clase pasada, después de 2 oportunidades que tuvo David de deshacerse de Saúl, ¿se acuerdan? Y que la reacción siempre de Saúl fue de reconocer de que David era mejor de él y lo trataba de hijo mío, ¿se acuerdan? Pero al final Saúl seguía persiguiéndolo. Y a raíz de eso vamos a partir con el capítulo 27. Un capítulo bien especial, porque en este capítulo no se menciona a Dios en ninguno de sus versículos. Y dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí. Entonces David está pensando que la persecución de Saúl nunca va a terminar. Y él toma una determinación que vamos a ver aquí más adelante, que en ninguna parte de la Escritura sale que él consultó con Dios, como a diferencia de otras veces. Pero en ninguna parte de las Escrituras tampoco menciona que a Dios le pareció mal. ¿Ya? Y él decide ir a refugiarse donde los filisteos. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. ¿Quién nació en Gat? Goliat. Y moró David con Aquís, en Gat, él y sus hombres, cada uno con sus familias. Entonces tenemos que considerar de que él ya tenía un grupo de hombres que eran de 600, más sus familias. Recuerden que a esto se había unido también la familia de David mismo, por temor a la persecución de Saúl. Y andaba David con sus 2 esposas, mujeres. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. ¿Se acuerdan, cierto? Ya. Y vino a Saúl la nueva, que David había huido a Gat, y no le buscó más. Y David dijo a Aquís: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Entonces aparece una petición de David al rey, que parece muy bien intencionada, en el sentido que dice que no me parece que yo viva en el mismo lugar que el rey, considerando que David era ya rey ungido de Israel. Pero vamos a ver más adelante que eso tiene un doble sentido, porque David era pillín, ¿cierto? Y dijo David a Aquís, respondamos en el 6, y Aquís le dio aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Siclac quedaba dentro de lo que era la tribu de Simeón. Y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Entonces durante 16 meses estuvo morando David en tierra de filisteos, cierto sobre pretexto de evitar la persecución de Saúl. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra desde como quien va a sur hasta la tierra de Egipto. Entonces nosotros tenemos que aquí está Gat, y lo que se le concede para vivir a David es acá abajo Siclac. En algunos libros van a encontrar ustedes Siclac con Z, que es la misma ciudad. ¿Ya? Ahora, ¿quién eran los amalecitas? Los amalecitas eran un pueblo nómade que habitaba en el desierto de Sinaí y los territorios del sur de Canaán. Se les describe como enemigos constantes de los israelitas. Si ustedes se recuerdan, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, en algún momento son atacados por un pueblo y que atacan a los que están en la retaguardia, a los ancianos, a los enfermos, ¿cierto? Eso eran los amalecitas. Y si ustedes recuerdan, en esa batalla, los varones levantaban las manos de Moisés y el pueblo prevalecía. ¿Se acuerdan? Eso eran los amalecitas. Desde ya andaban
hinchando a estos amigos al pueblo de Israel. Y si ustedes leen en Deuteronomio 25, van a ver de que Dios ordena que una vez que el pueblo esté asentado en la ciudad, en la tierra de Canaán, Dios les ordena eliminar a Amalek y a su descendencia por haber perseguido al pueblo de Israel. Y esto es importante porque cuando nosotros vimos en el capítulo 15 que Saúl va, pelea con el enemigo y Dios le ordena exterminar a este enemigo, y Saúl se trae los mejores animales y trae como rehén al rey, ¿se acuerdan? Ese era Amalek. Entonces Saúl desobedeció flagrantemente el mandamiento de Jehová. Y los jesuritas y jerritas eran tribus que vivían en las regiones del Negev, sur de Judá y cerca de los filisteos. David los atacaba regularmente para obtener provisiones y simular que estaba luchando contra los filisteos. ¿Por qué simulando? Lo vamos a ver un poquitito más adelante. Porque no es casualidad que David se instalara aquí. Y no es casualidad que David incursionara y atacara a estas tribus. Porque estas tribus eran enemigos de Judá. Y lo que estaba haciendo David y el rey Aquis nunca se dio cuenta fue de que David estaba aquí protegiendo a la tribu de Judá. Aquis pensaba de que este era un bárbaro que conseguía botines, ¿cierto?, incursionando con nómades, pero al final único, David estaba aquí protegiendo a su tribu. Esta es la tierra del sur, el desierto del sur, que es al norte de la península de Sinaí. Aquí está marcado, ¿cierto?, un circuito tentativo de lo que fue la salida del pueblo de Israel. Si ustedes se dan cuenta, hubiera sido mucho más corto para Israel irse por la costa, ¿o no? Dice la palabra ahí, vean, en Éxodo. Pero se hubieran topado con... Y dice ahí en Éxodo de que no lo hizo Dios porque este pueblo no es un pueblo guerrero, hablando de Israel. ¿Ya? Bueno, y aparte de que Dios tenía previsto un trato con Israel. Sigamos, y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo en la tierra, desde como quien va a sur, ¿ya?, hasta la tierra de Egipto, y asolaba a David el país y no dejaba con vida hombre o mujer. Y una vez más vemos, como lo vimos en otra clase, de que David era amigo de la espada. David era un hombre cruel. Y llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía a Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá y el Negev de Jeramael, o el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen, o para que los trajera de cautivo, dice la Biblia de la América, a Gat, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis, mire lo que dice acá, y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Aquis estaba confiado de que David era un merodeador, ¿cierto? Un bárbaro, buena palabra, gracias, un bárbaro, y que no le iba a infligir nunca problema, y es más, y que se iba a hacer abominable entre los israelitas, sin darse cuenta de que David estaba aquí protegiendo a Judá. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron su fuerza, ya estamos en el capítulo 28, que es el que vamos a ver la próxima semana, pero vamos a ver los primeros versículos. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Entonces fíjense lo que está pasando aquí. Como David estaba sujeto a Aquis y los filisteos iban a pelear con Israel, David se estaba viendo frente al escenario de ir a pelear contra Israel. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis le dijo a David, por tanto yo te constituiré guardia de mi persona durante toda mi vida. Entonces hasta este momento David
va junto a Aquis como su guardaespaldas personal a pelear contra Israel. 2 puntos a destacar. Primero, en este capítulo no se nombra a Dios como lo dijimos, y específicamente no se menciona que David consulta a Dios en relación a refugiarse con los filisteos. Tampoco que Dios lo amoneste por esto, pero claramente al atacar a estos pueblos favorece a los de Judá, quienes se benefician de no ser atacados por esos nómades que están a raya gracias a David. Y además, sin advertir esto último, está convencido que David merodea igual que los filisteos. Entonces el cuadro era muy favorable para David. Estaba protegido y él a su vez estaba protegiendo a Judá. Sin escrúpulos y amigo de la espada. Y vamos a hacer, aquí más adelante dice, y dijo David a Salomón, está hablando David al final de su vida, con su hijo Salomón, cuando David quiere construir el templo, ¿se acuerdan? Esto es un spoiler de lo que vamos a ver el próximo año. Y Dios le dice que no, que lo va a construir tu hijo. ¿Cierto? Y dice, y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Todo esto que David hacía no pasaba en vano frente a la presencia de Dios. Es más, nada de lo que hacemos queda fuera de la vista de Dios. Vámonos al capítulo 29. Esta guerra que se está gestando entre los filisteos y Israel es la que veremos en la próxima clase, en la que perderá la vida Saúl. Dice que los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec. Aquí estaban los filisteos. E Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y estaban un poquito más arriba que es acá, en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asientos y de mil hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despida a este hombre para que vuelva al lugar que lo señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo Saúl hirió a sus miles, pero David hirió a sus 10.000? ¿Se dan cuenta la fama? Y le cortó la cabeza a Goliat, que era el paladín de ellos mismos. Sí, es bien tirado la mecha el tema. Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, el filisteo. Ojo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna mala cosa he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado con tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios. Pese a todo había un testimonio. Pese a todas las cosas había un testimonio de parte de David. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues, de mañana tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Esto tiene dos implicancias, hermano, bien interesantes. Primero,
Dios en su providencia permite que David no vaya a pelear contra su pueblo. Ahora, sería adivinar, porque no lo dice el texto, si David realmente estaba dispuesto a ir a pelear contra Israel. Pero lo que sí dice el texto es que Dios permite que esto no ocurra. Y segundo, que es bien importante, Dios permite de que David no esté involucrado en la batalla donde iba a morir Saúl. Recordemos cuando David tuvo ahí a Saúl para poder matarlo. ¿Se acuerdan? La primera vez en la cueva, cuando entra Saúl, ¿cierto?, a las casitas, ¿cierto? ¿Lo vimos? Y la segunda cuando estaba durmiendo en el campamento. ¿Y se acuerdan cuál fue el término que siempre usó David? Yo no le levantaré mi mano sobre él, ungido de Israel. Porque le llegará, dijo él, el día a Saúl, pero no será por mi mano, sino cuando Dios lo estime. ¿Se acuerdan? Bueno, Dios estimó que era esta batalla la que Saúl perdería su vida. Y Dios en su providencia permite de que David no esté ahí. ¿Cierto? Dándole Dios fin a Saúl de acuerdo a su voluntad. Y no involucrando a David en nada, para no dar pie para nada, ¿cierto?, de que Saúl perdió su vida por algo que hubiera hecho David. Dios permite que David no va. Esto es un poco lo que hablamos. Providencialmente Dios libra a David de pelear contra su pueblo, poniéndole sospecha en los filisteos. Pese a saber que David huía de Saúl. Otro punto a considerar es el hecho que David se aleja de la batalla entre Saúl y los filisteos, que resultará en la muerte de Saúl, quedando fuera de verse involucrado en su muerte. De alguna manera Dios doblemente protegió a David. Entonces David vuelve a Siglag, ¿cierto? Vuelve aquí a Siglag. Y cuando se vuelve se encuentra con una sorpresa. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, ¿quiénes? Los de Amalek. Habían invadido el Negev y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego. Por este tema del inicio de la guerra con los filisteos, ¿cierto? David dejó de merodear, quedó al descubierto de toda la zona del sur y subieron los de Amalek. Y llegaron hasta Siglag y le prendieron fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. El texto recalca de que nadie murió, sino que todos fueron llevados vivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Abigail, la que fue mujer de Nabal, Carmel, también fueron llevadas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Cómo se refleja eso? Dice que David habla con el sacerdote Abiathar, ¿cierto? ¿Se acuerdan de que había quedado vivo de toda la matanza de Saúl? Yo te ruego que me acerques el esfuerzo. De acá a Jesús es cosa también. ¿Qué hizo David? ¿Quién no? Parece que tenemos problemas o tenemos dificultades, tenemos cosas que hacer, somos mucho más rápidos para hablar con un amigo, somos más rápidos para conseguir un futuro. Sí, yo también lo siento. No sé lo que fue así. Pero volvamos. Es importante cuando uno está afligido, es ir al Señor. Había
un himno antiguo que decía, cuando hay problemas, oro al Señor con toda mi fe. Él abre las puertas y yo no puedo abrir. Cuando hay problemas, oro al Señor. Y David busca al Señor. Y le dice, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar, dijo el Señor, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios habla a David en su misericordia. Dios habla a David. Ahora, no es primera vez que vemos que David pide el efod y busca a Dios usando el efod. Y yo dije, en alguna clase algún hermano me va a preguntar, ¿por qué usaba el efod David? Ahora no les pienso decir, no, lo vamos a ver al final. Porque David era levita. ¿Quién usaba el efod? Y el sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sacerdote ahora? ¿Cierto? ¿Y era levita? Vamos a ver eso después. ¿Y qué hizo David? Partió, porque Dios le habló. Qué interesante es partir, hermano, de la voluntad de Dios. Qué triste es partir un camino cuando no es la voluntad de Dios y no se ha buscado su dirección. Lo que le pasaba a Saúl. Y vamos a ver el final de Saúl, por no buscar el camino de Dios. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, que es este. Besor, Siclac, sur, Negev. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Entonces siguieron adelante 400 y 200 quedaron. Esto va a ser muy importante para la vuelta, ¿ya? Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dijeron, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua, le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Sí, interesante. Parece que secaban la uva en el mismo racimo. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, o sea, el hombre no estaba bien, se recuperó después de comer, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Paleteado el amo, ¿cierto? Pues hicimos una incursión a la parte del Negev que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. O sea, este joven egipcio participó del saqueo de Siclac. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y el egipcio que le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Y el 16 dijo, lo llevó pues. Si lo llevó pues fue porque se comprometió a no matarlo. Y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, o sea, 1 día y medio dándole a la malecita, ¿cierto? Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín, ¿de quién? De David. Sigamos. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que había ido con David, o sea, de los 400 que habían ido con David, respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín,
que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos que lo tomen y que se vayan. Vuelven a tomar todo lo que los amalecitas habían robado, ¿cierto? A todas las personas vivas. Y cuando vuelven y están estos 200 que no eran capaces de seguir, los 400 dicen no, no fueron. Así que a ellos no les toca botín, les toca lo que les corresponde. Pues si hay mujeres o hijas que eran de ellos, se los devolvemos. Pero a ellos no les damos nada del botín, como decía el versículo anterior, ¿de quién era el botín? De David. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos, de lo que nos ha dado ¿quién? O sea que ya no era el botín de David, era lo que había dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron con nosotros. ¿A quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que descienda a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje o con los pertrechos, lo vimos en la clase pasada, les tocará parte igual. Y desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. O sea, desde ese día para adelante, todos tomaban parte del motín, hayan tenido una parte activa o no. Y eso habla un poco de ya la autoridad que estaba instaurada en David dentro de los israelitas. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Le envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aorer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jaramael, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Entonces, de este botín, que según todos era de David, pero que según David se lo había dado Jehová, no solamente repartió a los que fueron a la batalla, sino también a los que se quedaron en el arroyo, a los que estaban en la ciudad, a los amigos y a los ancianos de Judá, y alcanzó para todos los lugares donde él había alguna vez pasado con sus hombres. Sí, ahí tiene el nombre para sus nietos, para sus hijos. Vamos a ver dos temas interesantes. Uno ya se los adelanté. El efod. Era una prenda sagrada, ¿cierto?, que se utilizaba el sumo sacerdote. En Éxodo 22 está este vestido con su cinto que tenía tomado con unas argollas que eran de oro y acá adelante iba el pectoral, con 12 piedras preciosas, ¿cierto?, que eran representación de las 12 tribus de Israel. Aparte de, tiene un nombre, pero se me fue, que dice santidad Jehová, pero no es gorro. Mitra, santidad Jehová. Pero esto era para el sacerdote. En ninguna parte de las Escrituras habla que alguien que no fuera sacerdote lo usara, salvo Gedeón. En el libro de Jueces, Gedeón se hace una especie de efod y se lo coloca en algo, una situación no muy feliz. Pero si nosotros vemos estos 3 versículos, que son del libro que hemos visto y de lo que vamos a ver después con el hermano Stuart, Samuel pide el efod, lo coloca y busca la voz de Dios. Y uno diría, eso no corresponde. Pero las veces que lo usó, Samuel, ¿qué dije yo? ¿Samuel? No, David. Esos son 3 versículos donde David utiliza, ya, me equivoqué yo, gracias. Es cosa terrible llegar a viejo. Se cae el pelo y se le olvidan las cosas. Y en las 3 oportunidades en que David utilizó el efod, Dios le habló y Dios le contestó. Ahora,
¿David era levita? David no era levita. Si nosotros vamos a 2 de Samuel, en el capítulo 7, vamos a ver el pacto que hizo Dios con David, en el cual Dios le promete a David que de su simiente iba a venir un rey eterno, cuyo reinado no tendría fin y su trono estaría firme para siempre. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de sus hijos, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Bueno, lo vamos a ver en ese momento. Hay una aplicación directa inmediata sobre Salomón, pero hay una aplicación futura, ¿cierto? Una profética, porque habla de un reino eterno, que no es el caso de Salomón, pero sí del Mesías, Jesucristo. Entonces en David, el primer rey escogido por Dios, porque Saúl no fue de la voluntad de Dios, del primer rey que está en la voluntad de Dios, es figura de aquel rey eterno que vendría adelante. Por eso toma tanta importancia cuando está el ciego ahí y va pasando Jesús, ¿y qué le dice? Hijo de David. Está haciendo una tremenda declaración de fe. Está reconociendo que no solamente es Jesús, no solamente es el sanador, no solamente es un gran profeta, está diciendo que es el Mesías. Así que no es menor esa declaración. Y vemos que David es una imagen, es una figura del Rey eterno que viene. Pero resulta que el Mesías no solamente es el Rey eterno que viene, sino que es el sumo sacerdote eterno. Claramente David es un tipo de Cristo, el Mesías, de su linaje vendría el Rey eterno. Pero el Mesías no solo sería rey, sino sumo sacerdote eterno. No del linaje de David, de Leví, gracias, sino, estoy mala, sino de uno superior del linaje de Melquisedec. Y si ustedes recuerdan, cuando vimos el libro de Hebreos, uno de los fines últimos del libro de Hebreos, uno de ellos, es instaurar a Jesucristo como el sumo sacerdote. Y vimos ahí en el capítulo 7 de Hebreos que dado que la ley queda obsoleta y dado que se hace necesario un nuevo y mejor pacto, se hace necesario también ya no el oficio de sacerdote como hasta ahora, sino que se necesita un nuevo y mejor sacerdote. Y ese es Jesucristo, que al ofrecerse, porque es el sacrificio perfecto también, al Padre agrada su sacrificio, por eso Él resucita. Y si Él no resucita, dice Pablo, vana es nuestra fe. Pero como le agradó el sacrificio, Él ahora está a la diestra del Padre en un tabernáculo que no es hecho de manos, ¿cierto? Sentado a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote. Y llegará el día, y lo vimos, que Él saldrá del lugar santísimo del cielo y vendrá acá para demostrar que su sacrificio, a todo el mundo su sacrificio fue acepto por el Padre. Y nos sumamos a lo que dice Juan. Ven, Señor. Ni un amén. Nos sumamos a Juan que dice, ven, Señor. Lo esperamos. Poco hablamos de eso, pero un día el Señor vendrá. Como dice el himno, promesa fiel, faltar jamás. Como se fue, así vendrá. Y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto sí, Jesús vendrá. Y alegre le verá su pueblo. Velad y orad. El Rey vendrá, los suyos arrebatará. Gloria a su nombre. Y lo ratifica David en el Salmo 110, cuando dice de que tu orden es superior, es la orden de Melquisedec. Este nuevo sacerdote no es del linaje de Leví, un sacerdocio que pasó con el antiguo pacto, sino que es de un sacerdocio que es superior. ¿Y por qué es superior? Y lo vimos también en Génesis 14. Porque la tradición judía dice de que siempre el inferior diezma al superior. Siempre el que entrega el diezmo se lo entrega a alguien superior. Y en ese pasaje, si ustedes recuerdan, habían venido pueblos enemigos y se llevaron cautivo a quién, a Lot. ¿Se acuerdan? Y Abraham va a pelear
libera a Lot, vuelve con un botín y dice que se le aparece este sumo sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem, que es rey de paz, que es el nombre que tenía Jerusalén antes, y dice que los bendijo y dice que hizo Abraham, le entregó el diezmo a Melquisedec. Y si Abraham es superior a Leví, y si Abraham le entregó el diezmo a Melquisedec, Melquisedec se hace superior a Abraham y se hace superior a Leví. Entonces, no solamente en Jesús tenemos al Mesías Rey, sino que en Jesús tenemos al Mesías que es el nuevo y mejor y sublime sumo sacerdote. Ya no de una descendencia de Leví, sino que de la orden de Melquisedec. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué David utilizaba el efod? Porque él también era figura de este rey sacerdote. Tal vez David no lo entendía, pero de alguna manera él estaba mostrando lo que iba a ser Jesús, guardando, por supuesto, todas las proporciones. Por eso David usaba el efod y por eso Dios le contestaba. Y nosotros ahora tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros y podemos hablar con él y tenemos por él acceso al Padre. Y el Padre nos escucha y tiene misericordia de nosotros. Por eso usaba el efod. Otra cosa. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Dice que David tenía claro que lo que tenía, incluso lo que ganó en batalla, era dado por Dios. Y por tanto no tenía inconveniente de compartir, no solamente con los 200, sino que con los ancianos de Siglag y de todos los lugares que había sido acogido. Y me gustaría que por un ratito volviéramos a 2 Corintios y vamos a ver qué nos habla. Esto lo vimos cuando vimos Corintios, pero lo vamos a repetir de nuevo. Todo lo que yo tengo, aquí lo vamos a ver al tiro. Todo lo que yo tengo, hermanos, es de Dios. Este no era el botín de David. Este no era el botín que ganó con su esfuerzo en la batalla. Este era el botín de Jehová y él lo tenía claro. Cuando tú dices que lo que tú tienes es tuyo, te va a costar un mundo dar, porque es tuyo. Y nosotros llevamos en la sangre y en las células y en los pelos y en los callos, llevamos eso de que esto es mío. Pero cuando tú tienes claro que lo que tú tienes es de él, es mucho más fácil que de eso fluya. Yo recuerdo que yo era cabro y una vez un hermano llegó y me pasó una plata. Y yo le di las gracias a él y él me dijo, no me agradezcas, esto me lo dio el Señor a mí para dártelo a ti. Y el día que nosotros, hermanos, tengamos claro eso, que nosotros somos un pasadizo, somos administradores, dice la palabra, de lo que Él nos da, va a ser mucho más fácil. Vamos a este pasaje que es bien decidor. Nos vamos a demorar un poquito, pero creo que es bueno verlo. 2 Corintios capítulo 9, del 7 al 13, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y qué importante es entender, hermano, que cuando llega usted a tener su dinero el primer día del mes, se supone que usted ya se propuso en su corazón el apartar un monto. No es lo que me sobra. Voy a ver si me alcanza. Tengo otras cosas que son más importantes. Fíjense que en el capítulo 16 de 1 Corintios, Pablo les habla a la iglesia y les habla de que se aprovisionen para la venida de unas personas, para que lo esperaran con sustento. Y él les dice, cada semana de lo que ustedes dicen han prosperado, léalo, aparten una parte. Y la palabra nos enseña eso, hermano. No lo que me sobra, vamos a pasar la ofrenda. Aquí tengo. Voy a ver mis gastos. Si me queda, ahí ofrendo. No es la que la palabra dice. Porque si nosotros llegamos a entender, hermanos, que todo lo que yo tengo es de Él,
Él me lo puede pedir todo. ¿Y qué es lo que me pide Él? En el Antiguo Testamento pedía el diezmo, que era el 10%. Ah, pero es que el diezmo yo no lo veo en el Nuevo Testamento. Pero si por ley, hermanos, era el 10%, ¿cuánto será por la gracia? ¿Será menos? Esa es la base. Porque podríamos discutir del diezmo en el Nuevo Testamento, aunque Cristo mismo menciona el diezmo y lo avala. Pero la palabra, hermano, nos enseña a apartar, a santificar, a dedicar. Y yo te digo una cosa, es imposible que tú ejercites, es imposible que tú ejercites la bondad y la misericordia de Dios si es que tú no crees que Él te puede sostener con el 10% menos. Porque si tú esperas tener más para poder ofrendar, nunca vas a tener más. Yo tenía un pastor conocido que siempre decía, se te va a ir el diezmo en el mecánico, en el doctor. Apártalo, considéralo, propóntelo en tu corazón. No con tristeza, ni por necesidad. No vayas a creer de que Dios tiene obligación de devolverte con interés en lo que tú ofrendas o diezmas, hermano. Porque la Biblia no habla de eso. Ahora, si vas a una iglesia de la prosperidad, te van a enseñar eso. Que esto es una buena inversión. Pero no es la que la Biblia dice, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre, porque a Dios no le interesa el monto. Él es dueño de todo. A lo que le interesa es que tú des con alegría en tu corazón, entendiendo como David que lo que tengo me lo dio Él. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que aquí al final no estamos hablando de plata, hermano? Sino que estamos hablando de reconocer de que Él me da todo y que yo creo que Él es poderoso para sustentarme aunque yo le dé. Había una canción muy antigua que cantábamos cuando se pasaba la ofrenda, que decía que yo no le puedo ganar a Dios cuando se trata de dar. Una cosa he aprendido de la vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? ¿Más plata? No, gracia. Porque esto es un tema espiritual. Es un tema de madurez, es un tema de confianza en el Señor. Que aunque yo dé todo, con todo Dios me va a sustentar. Pero cuando yo ofrendo con alegría, ¿qué tengo que esperar? Bendición espiritual, hermano, no económica. Insisto. Yo no ofrendo por tener un buen negocio, para que Dios me devuelva más. No. Yo ofrendo para agradar a Dios. Y eso impajaritablemente, hermano, va a resultar en que Dios le va a bendecir a usted primariamente espiritualmente. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas, ¿qué? Lo suficiente. Dios se encarga de eso. Buscad, ¿qué dice? ¿Y lo demás? ¿Cuántas veces andamos detrás de la añadidura y no del reino? ¿Cuántas veces, hermano, predicamos de las añadiduras y no predicamos del reino? ¿Cuántas veces nos juntamos con un conocido y le decimos, no, el Señor te puede ayudar, el Señor te puede bendecir, pero nunca le decimos, sabes que tienes que pedir perdón ni reconocerle como Señor? Ojo, primero es el reino, después hablamos de la añadidura. Pablo decía, yo he aprendido a vivir en lo mucho y en lo poco. ¿Y qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo está en un contexto de sustento económico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es fiel. El profeta que dijo, ustedes me habéis robado. ¿En qué? ¿En qué dijo? En vuestros diezmos y ofrendas. Así que dijo después, haya alimento en la mesa. ¿Y qué dijo después? Y probadme. Rara vez Dios dice eso. Si no, abriré los cielos.
porque Él es fiel. Él no puede ir contra su palabra. Y abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió dones a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual producto por medio de nosotros ha producido acción de gracias a Dios. Porque mire, porque la administración de este servicio no solamente suple que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues la experiencia de esta administración, ¿qué dice? Todo lo que hagamos nosotros, hermanos, todo es para su gloria. No es para que a usted le reconozcan, no es para que a usted le agradezcan, no es para que usted se presente delante del Señor y diga, Señor, yo no fallo. Todo es para su gloria. Porque cuando estamos en la reunión y se llama a los hermanos a ir a la ofrenda y los hermanos pasan con el plato, muchas veces, hermanos, pasa como una parte del culto que pase rápido. Pero lo que estamos haciendo ahí, estamos reconociendo la provisión de Dios. Y así como la gente llegaba con un animal y ofrecía un holocausto en agradecimiento a Dios, nosotros en la ofrenda estamos agradeciendo a Dios, compartiendo algo que nos propusimos en el corazón, reconociendo que es de Él y le damos la gloria a su nombre. Eso es la ofrenda, no es una colecta. Coaniquema se colecta. La próxima semana la Teletón va a ser una colecta. Pero esto es una ofrenda, es algo que queremos que sea agradable a Él, porque estamos reconociendo que Él me da todo lo que tengo. Así que cuando se pase la ofrenda, chántese un minuto y ofrende dándole gracias al Señor, reconociendo todo lo que Él le ha dado a usted. Y si está pasando por aflicción, reconociendo de que de ahí Él me sacará y suplirá todas mis necesidades. Y mire, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios ¿con qué? Con la obediencia. Porque es un mandato el ofrendar. Insisto, Dios no necesita plata, hermano. Dios sacó agua de una piedra. No me canso de decirlo. En la piedra no hay agua. Y Él sacó agua. Para el pueblo, para los animales. Él no necesita de tu dinero. Él quiere tu obediencia. Él quiere que tú le glorifiques. Fuimos hechos para la gloria de Dios. Entonces, no decimos que el botín es de David. David dijo, esto es de Jehová. Nunca diga, esto me lo he ganado con mi esfuerzo. Esto me lo ha dado el Señor. Y todo lo que tengo es de Él. Y cuando usted ofrende, hágalo con alegría. Hágalo en acción de gracias, de reconocer de que Él es el que provee. Y van a haber días en que va a haber más, y van a haber días en que va a haber menos. Pero nos sumamos a Pablo que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Joven fui, y he envejecido, y no he visto la simiente que mendigue pan. Dios cumple sus promesas. Esto es un poco lo que hablamos. La palabra nos enseña el apartar de lo que el Señor nos da, no lo que nos sobra, no si me alcanza. Y si entendemos que todo lo que tenemos proviene de Él y es de Él, no será doloroso dar, sino que será motivo de gozo, porque será para y por Él. Y producto de dar al Señor, Él nos promete abundancia de gracia y todo lo suficiente. ¿Y cuál es el fin último de ofrendar? Dar, diezmar, bendecir económicamente al hermano cuando está en necesidad. Glorificar a Dios por la obediencia. El fin último es glorificar a Dios, como lo es toda nuestra vida. Cuando apartes para el diezmo y la ofrenda, hazlo con el gozo de saber que estás agradando a Dios y espera de Él más de su gracia en retribución.
Y aunque dicen que nunca hay que enseñar de los himnos, pero ya metí las patas ya. Y aparte que no soy predicador. Y nunca olvides que si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cierto? Su mano nunca ha faltado. Damos la gloria de vida a su nombre. Para la próxima clase. Ya. Vamos a leer el capítulo 28-31. Y vamos a ver el triste final de Saúl. Acabamos de ver no el final de David, sino en qué quedó David, porque David nos va a seguir acompañando en 2 de Samuel. Pero veremos el final. Veremos en el 31 su muerte y en el 28 una opción desesperada de Samuel, de Saúl, de saber qué hacer y va a buscar a una divina. Ahí vamos a conversar y a ver si nos ponemos de acuerdo. Ok, que el Señor les bendiga. Vamos a orar.